Shalom, shalom, amados hermanos. Que la paz del Todopoderoso esté con cada uno de nosotros en esta noche tan preciosa que el Eterno nos ha regalado. Una noche en la cual nos unimos a todos dentro del pueblo de Israel, siempre elevando plegarias, tefiló al Creador, para que prontamente sean retornados todos aquellos que han sido secuestrados dentro del pueblo de Israel, y que verdaderamente acabe esta discordia, esta guerra desde antaños que ha tenido nuestro pueblo de Israel con Palestina, con todo el Oriente Medio, dentro del pueblo musulmán. Que el Santo bendito sea traiga la paz entre sus pueblos. Pues estamos en una porción más en la cual hemos dedicado por Refuá Shelemá, sanidad completa, sobre los cuerpos de nuestra hermana Juliet Murillo, sobre mi tía Sandra Gabarrete, Gaudí Ramírez, Edwin Gabarrete, sobre también nuestras vidas, que el Eterno Santo bendito sea traiga cada día más sanidad a nuestros cuerpos, que podamos nosotros ser restablecidos por cualquier circunstancia, motivo alguno en el cual estamos nosotros hoy trascendiendo, en alguna enfermedad, situación económica, en dificultad con los hijos. Que el Santo bendito sea traiga esa restauración que necesitamos. Lo dedicamos a cada uno de ellos, que podamos nosotros alcanzar a través del nombre de nuestro Melech HaMashiach esa benevolencia de parte de nuestro Padre Eterno, nuestro Creador del universo. Hoy estamos en una porción más del ciclo anual del estudio de la Torá, en el tercer libro de la Torá. El libro en hebreo se llama Vaikra, o en el mundo secular se llama Levítico. La porción número 25 se llama Sap, ordenanzas. Y lo tenemos en la parte del libro Levítico, capítulo 6, versículo 8, al capítulo 8, versículo 36. La Haftará, la que corresponde con la parte de los profetas. El libro de Ezequiel tenemos en el capítulo 36, versículo 16 al 36. Y la parte del Brit Hadashah, la que conecta con el Nuevo Testamento, tenemos a Mateo, capítulo 4, 1, versículo al 6, 34. Y hoy quiero enlazar algo muy importante que quiero que conozcamos un poquito más profundo: la intención, la voluntad del Creador, la importancia que tiene que ver este sacrificio. Y me quiero enfocar un poco hoy para que conozcamos. Es uno de los sacrificios que muy poco se conocen. Muchas personas, religiosas o no religiosas, lo practican, pero en una forma muy ignorante, decimos nosotros. Es decir, en el desconocimiento, pero lo practican, lo hacen, y muchas veces este acto de agradecimiento del creyente, muchas veces nosotros no lo entendemos, pero lo hacemos, y eso tiene un gran mérito para nuestras vidas, tiene un soporte muy fuerte en los valores, en los principios que vienen dentro de la Escritura. Y esto quiero enfocarme hoy, la importancia del servicio o del sacrificio de paz, o Shelamim. Pero también quiero enfocarme a algo que es de Pesach y la búsqueda de nuestra libertad. Ese es el segundo tema, muy interesante, porque ya estamos próximos, estamos camino a Pesach. Y cómo debemos de prepararnos, qué debemos de hacer, cómo debemos de estar delante de la presencia del Creador. Y quiero agarrarme de una palabra muy interesante sobre este tema y abordarlo, porque muchas veces entramos a las fiestas
solemne del Creador cuando hay ciertos requisitos, ciertos búsquedas para pegarse al Creador. Y muchas veces nosotros ignoramos el proceso inicial, durante o post fiesta, y es ahí donde nosotros no entendemos, porque hay muchas ocasiones, hay mucha bendición y en algún momento hay pruebas, dificultades, y es ahí donde podemos captar, entender que hay ciertas cosas que debemos de entrar, analizar, limpiar, restaurar, botar, destruir ciertas cosas que están dentro de nuestro ser, y necesitamos hacer una limpieza exhaustiva, una auditoría interna, de tal manera que podamos nosotros concretar lo que Dios nos pide a nosotros directamente. Es ahí donde quiero entrar en esa tercera ofrenda que habla la Escritura en Levítico 3, que habla la ofrenda de paz, o conocida como la ofrenda Shelamim. Esta, así como está en Levítico 3, esta ofrenda se traía, amados hermanos, de una manera muy voluntariamente. Es algo voluntario, es algo que no era exigido, es algo que el ser humano, el creyente, el que amaba a Hashem, el que estaba agradecido a Hashem, lo traía voluntariamente, sin ninguna exigencia, sin ninguna imposición, para expresar la gratitud por algo recibido de parte de nuestro Creador, por simplemente de estar conforme sobre la vida que el oferente llevaba, que si tú te sentías contento, agradecido por cómo el Eterno te haya bendecido, por cómo el Eterno te haya tratado bien, entonces la ofrenda que traías era una ofrenda de paz, era simplemente una ofrenda de cómo estar bien con tu familia, con el Creador. La ofrenda de paz no tiene que ver nada con pecado, no tiene que ver nada, mis amados hermanos, con pecado, sino con regocijo, con alegría y estar bien delante del Creador. Notemos que increíblemente, de los 5 tipos de sacrificios que estudiamos la semana pasada, los primeros 3 no tienen nada que ver con pecado. Holocausto tiene que ver con rendición al Eterno. Minjá tiene que ver con la redención hacia el Creador, solamente que los rabinos muchas veces piensan que era el holocausto de los pobres. Y la ofrenda de paz tiene que ver con agradecimiento, con ungüento de buena voluntad hacia el Creador, mis amados hermanos, por cómo me ha tratado. La ofrenda de paz no tiene que ver nada directamente con alguna transgresión o algún pecado, sino con regocijo y alegría. Esta ofrenda es diferente al holocausto, es un aspecto. En el holocausto se quemaba toda el animalito que llevaba como ofrenda. Lo único que el sacerdote obtenía de este era la piel, mis amados hermanos, del animal, la piel. Pero algo de comer no era obtenido por nadie. Ahora, de esta ofrenda, parte de la carne y la grasa era quemada sobre el altar. Otra parte la espaldía y otras partes era al Cohen, al sacerdote. Él tenía que comerlo, y lo demás, lo que sobraba del animalito, mis amados hermanos, lo cual era bastante, era para el que lo ofrecía el sacrificio y sus invitados que él hubiese llevado al templo. Y esto es muy interesante, porque esto es algo que muchas veces nosotros ignoramos, no captamos o no entendemos, porque cuando hablamos del libro de Levítico es uno de los libros más complicados para poder entenderlo. Más cuando habla de los corbanos, de los sacrificios, los diferentes tipos de sacrificios, uno tiene un enredo sobre uno, sobre el otro. Hay veces no entienden, no captan directamente, pero lo importante es que este tipo de sacrificios, Shelamim, o sacrificios de paz,
tiene que ver algo muy importante, porque no solo era el que lo ofrecía. El que lo ofrecía llevaba invitados, múltiples invitados. Comía él con alegría, pero también él compartía con los invitados y los invitados comían también. Comía el sacerdote, comía la familia del sacerdote, etcétera, etcétera. Es decir, era un regocijo, una alegría. Es como que usted convidara a un montón de creyentes y lo llevase y le diera una ciudad de alegría, de agradecimiento por algo recibido de parte del Creador. Y esto es muy interesante, mis amados hermanos. Tal vez para ti no es común, pero para muchos otros es común cuando alguien suscita un milagro de parte del Creador o pasa algo que usted le estaba pidiendo al Creador y recibes eso de parte del Creador aún sin merecerlo. Y usted te siente agradecido, usted se siente agraciado por parte del Creador. Usted trae esta ciudad y convalida un montón de invitados, amigos, compañeros para dar un testimonio sobre alguna circunstancia en la vida. Y esto es muy importante, interesante, cómo esto tiene que ver con multitudes. Porque no solo tiene que ver el hecho de que usted ofrecía, sino el hecho también que invitaba. Muchas veces esto puede ser que lleve a personas que son creyentes y gente que no son creyentes, pero al terminar todo esto, el simple hecho del testimonio, el agradecimiento del corazón voluntariamente que tú estás haciendo con referente a esto, las personas que no creían en el Creador comienzan a creer en el Creador por simplemente un testimonio, una palabra de tal vez ellos no habían conocido en una manera muy palpable al Creador, no lo habían visto esa manifestación y hoy entienden eso. Y esto es muy interesante para nosotros, amados hermanos, porque cuando usted invita a alguien por agradecimiento, por algún nacimiento, por alguna enfermedad que fue restaurado y usted da una ciudad festiva, una acción de gracia, decimos nosotros, y mucha gente viene y dice, wow, ese Dios es fuerte, ese Dios es poderoso, ese es el que quiero yo en mi vida. Y tal vez una simple palabra, un simple testimonio, muchos vendrán a conversión a reconocer al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. El sacrificio de paz era algo tan, pero tan bonito, porque tú podías llevar invitados, acompañar al ofrendante al templo, al santuario, y este era un momento de comunión sumamente preciosa, mis amados hermanos. Solamente hoy imaginemos estar tu gente, tus invitados, el sacerdote, la presencia manifiesta del Creador en un solo lugar, mis amados hermanos, como símbolo de total comunión. Solamente imaginémonos hoy la escena en Jerusalén y relatada a través de todas las bondades del Eterno junto a sus sacerdotes. El lugar donde el Eterno residía se convertiría en nuestro ser de alabanza entre todos nuestros conocidos, compartiendo una comida, compartiendo una ciudad especial, una comida con el Eterno, un almuerzo con el Eterno. Y esto es tan maravilloso. Los sacrificios de paz eran algo muy bonito. Existen, mis amados hermanos, dentro de los Shelamim, 3 tipos de sacrificios dentro del mismo de paz, y se mencionan en Levítico 7, capítulo 15 al 16. El sacrificio de paz tiene 3 subcategorías, podríamos llamarlo hoy. Uno, primero, el sacrificio de acción de gracia, o Corbán Todá, como se conocía. Notemos que todos estos son sacrificios de paz. El segundo es el Corbán por Neder, o ofrenda votiva, o por un voto, mis amados hermanos. Y el tercero es el Corbán voluntario, una ofrenda voluntaria. Esto no es que tú directamente llevabas por un acto bien específico hacia el Eterno.
había hecho en los últimos días, sino cómo la experiencia de agradecimiento que cada persona tenía con el Creador y su gracia era una ofrenda voluntaria totalmente de paz, un corbán nedar, mis amados hermanos. Y esto es muy interesante para nosotros. En este verso hay algo muy interesante que, por ejemplo, si yo ofrecía una ofrenda de paz, de agradecimiento de toda la carne se tenía que comer en ese día, es decir, en el día que fuese ofrecida. En pocas palabras, no se dejaba nada de ella para el día siguiente. Ahora, si el sacrificio era devoto o voluntario, se tenía que comer el día que lo ofrecía y también al día siguiente, es decir, se dejaban 2 días, mis amados hermanos, y todavía en el día tercero, tenía que ser quemada. Lo que había quedado directamente del animalito se quemaba en el tercer día. Solo podremos comer el día que lo ofrecían. Y al día siguiente, si era una ofrenda de voto o voluntaria. Ahora, si era una ofrenda de acción de gracia, tenías que comerte la carne ese mismo día. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la diferencia con uno con otro? Y esto es muy interesante, mis amados hermanos, hoy. ¿Por qué una es diferente a la otra? Porque la ofrenda de acción de gracia se podía comer el mismo día. ¿Cuál era la intención directamente aquí? Y la razón es simplemente uno, al traer mayor gloria al Creador y santificar su nombre, al darle honor y alabanza al Creador, delante de un grupo grande de personas. ¿Por qué y de qué manera? Nos podríamos preguntar hoy también, mis amados hermanos. ¿Por qué y de qué manera? Imaginémonos que tú llevas una ofrenda y la restricción es que toda la carne te la tienes que comer el mismo día. Es decir, no puedes dejar nada para el otro día. La pregunta es válida, mis amados hermanos. ¿Qué haces para para acabarte directamente toda esa carne? ¿Cómo haces para acabarte toda esa carne? La respuesta es muy fácil, mis amados hermanos. La persona tenía que invitar a más amigos o invitados, familiares, conocidos, para poder acabar la carne en su totalidad y que no sobrara nada para el día siguiente. Entonces, al invitar a una cantidad mayor de gente, entonces había más gente relatando las bondades del Creador. Había de lo que había hecho el Creador en esta persona. Y esto muchas veces se da con alabanzas, porque cada vez que estamos hablando del Creador, cada vez que estamos viendo todo esto, se dice con alabanzas, mis amados hermanos, y agradecimiento de muchas personas. Y esta ley tenía el objetivo de santificar el nombre de Hashem ante muchas personas, como dice el Salmo 96, versículo 3 al 4. Dice así: proclamen entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Grande es el Eterno, digno de suprema alabanza. O como dice también el Salmo 105, versículo 1 al 3. Dice así: alaben al Eterno, invoquen su nombre y den a conocer sus obras en los pueblos. Cántenle y hablen de todas las maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Creador. Noten cómo es esto, que hay algo que se originó, algo en el cristianismo, se originó algo dentro de ellos que desea este sacrificio, como se llama, un culto de acción de gracia, dicen muchos de ellos, un culto de acción de gracia. La idea de esto es que voy a ofrecer una comida y voy a invitar a una cantidad de personas. ¿Y qué es lo que hacen estas personas en el culto de acción de gracia? Bueno, miremos esto. Los invitados, debido a que quiero agradecer al Creador, dicen muchos de ellos, porque mi hija tenía una enfermedad, era una enfermedad muy mala, y quiero dar gracias al Eterno a través de un culto de acción de gracia, porque fue sanada, fue restaurada.
En otros casos, tal vez mi hijo estaba metido en alcoholismo y fue restaurado, entonces tengo que dar un culto de acción de gracia, tengo que dar una cena festiva, tengo que darle agradecimiento al Creador y compartirlo con ustedes para que ustedes sean partícipes y escuchen mis testimonios. Y el día de mañana, si alguno de ustedes están pasando alguna circunstancia, alguna situación similar, ustedes pueden acercarse al trono de la gracia y darle gracias al Eterno a través de esto mismo que yo estoy haciendo, dicen las personas. Muchos de ellos dan cánticos de alabanza. Algo muy similar era el Corbán Todá, mis amados hermanos, el sacrificio de agradecimiento. Esto lo que practican muchos en el mundo religioso, tienen su raíz en la Torá. Y esto es lo que las personas hacían. Iban, ofrecían el sacrificio, el sacerdote tenía su parte, otra parte era para ser quemada en el altar y luego el resto de la carne se traía y tenía que acabarse en el mismo día. Por eso estas personas llevaban más gente, más invitados, y eso es lo que significa santificar el nombre de Hashem, lo que nosotros conocemos Kiddush Hashem, santificar el nombre del Creador. ¿Y cómo se puede santificar el nombre del Creador si el nombre ya es santo? Nos podríamos preguntar. Y eso es una pregunta muy interesante, mis amados hermanos. ¿Cómo se puede santificar el nombre de Hashem si el nombre ya es santo? ¿Nunca te has preguntado esto? ¿Qué significa la oración? Sea santificado tu nombre, ya que el nombre del Eterno es santo. ¿Y cómo lo vas a santificar más? Bien, santificar el nombre del Creador en el judaísmo se llama Kiddush Hashem. Y esto tiene que ver con traer gloria, alabanzas, buena reputación o buena fama al nombre del Creador. Cuando tú haces que su nombre sea alabado por una cantidad más grande de personas, entonces tú estás santificando su nombre. Esto no es que el nombre no sea santo, mis amados hermanos. El nombre ya es santo, sino que tú estás trayendo más gloria, tú estás trayendo más adoración, estás trayendo alabanza al resto de las personas que tal vez en algún momento nunca conocieron de Él. Tal vez nunca conocieron de Él, pero a través de esta acción, este agradecimiento, este korbanot de shlamim, de sacrificio de paz, estás dando a conocer el nombre del Creador a través de Kiddush Hashem. Por eso, en judaísmo se dice que ese es un gran mandamiento, hacer Kiddush Hashem. En otro lado, o en pocas palabras, mis amados hermanos, cuando tú haces por tu actitud que hablen mal de la Escritura, que alguien hable mal de la fe, que hable mal del Creador, esto se llama profanar el nombre de Hashem. Es que tú, con tu conducta, con tu comportamiento, tus hechos y tus acciones, tú hagas que otra persona hable mal del Creador. Personas que hablen mal todo lo que tienen. Y que ver que hablen mal de la Escritura y hablen mal de la fe, ese es un pecado gravísimo, mis amados hermanos. De hecho, el rey David fue perdonado del adulterio, pero Hashem dijo: por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Hashem, nunca se apartará de tu casa la espada, como lo habla en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 5, mis amados hermanos. Recordemos del contexto. Al profeta Natán llega y le dice al rey David que es un hombre, tenía una sola corderita y otro hombre muy rico. Y el rey David contestó: ¿quién hizo tal cosa y tiene que morir? Pagar. Y 4 veces más, dice el rey David. Luego Natán, el profeta, le contestó: tú eres ese hombre, le dice. Aquí el profeta Natán le hace una humillación bien grande en la historia de la Escritura. El rey David, muy santo, dijo: que muera ese hombre,
y que pague 4 veces más. Y el profeta Natán le dice, tú eres ese hombre. Y vemos lo que hace el rey David después de la exhortación del profeta Natán. Dice en el versículo 13, mis amados, entonces dijo el rey David a Natán, pequé contra el Creador, pequé contra el Creador. David no es como el rey Saúl. Saúl nunca reconoció su pecado. Siempre cuando el profeta Samuel lo confrontaba, mis amados hermanos, él contestaba, el pueblo hizo tal cosa. Yo lo quería matar, pero el pueblo hacía tal cosa. Honrarme delante del pueblo, el rey David se entregó como un ladrón, atrapado en la fechoría. Dijo, pequé contra el Eterno. Luego el profeta Natán, viendo su arrepentimiento, le dijo, también el Eterno ha remitido tu pecado, no morirás, le dijo. Veamos aquí algo que Hashem perdonó, el adulterio. Hashem ha remitido tu pecado, no morirás, pero por cuanto en este asunto hiciste mal, blasfemaste a los enemigos del Eterno, le dijo, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. En otras palabras, hacer que otros blasfemen, hacer que otras personas traigan mala fama a la fe y al nombre del Creador, inclusive dentro de tu congregación, incluso eso es Hilut Hashem, profanar el nombre sagrado del Creador, y es un grave pecado. Y ten mucho cuidado, mis amados hermanos, si tú estás en una congregación y tú haces este comportamiento, que por tus acciones, por tu comportamiento, alguien hable mal de la fe, alguien hable mal del Creador, alguien hable mal de la Escritura, por tus comportamientos y por tus acciones, esto es un pecado muy, muy grave. Ten mucho cuidado, no seas tropiezo para otras personas, como dijo nuestro santo maestro, el Ribe de Yeshua, nuestro Ribe de justicia, Yeshua, nuestro Melech HaMashiach. Aquel quisiera tropezar a uno de estos pequeños, le fuere mejor tirarse al mar, amarrándose una rueda de molino, dice, y tirarse al mar. Y lo contrario a Hilut Hashem, que es blasfemar el nombre sagrado de Dios, es Kiddush Hashem, es santificar el nombre de Dios, mis amados hermanos. Entonces, la ofrenda de paz tenía ese objetivo. Antes, mis amados hermanos, el objetivo de traer más gloria al Eterno. Y si era en agradecimiento, tenía que comerse toda la carne en ese mismo día. Por esa misma razón, llevaba más amigos, más familiares, más conocidos, y el nombre del Eterno era santificado y era amado más por un gran grupo mayor de personas. Incluso algunos rabinos expresaban la ofrenda de agradecimiento como la más grande de todas, y la base de los rabinos a eso era el Salmo 50, versículo 23, mis amados hermanos, donde dice, el que santifica toda, es decir, alabanza, el que santifica agradecimiento, el que sacrifica agradecimiento, me honra, dice. Y el que ordenara su camino, le mostraré salvación del Creador. La palabra allí para alabanza es toda, es toda. Y en el contexto de la Biblia, tiene que ver un contexto muy específico. Esto es el Corbán Todá, el Corbán de agradecimiento, que se habla en Levítico 7, versículo 15. Y el Salmo 50, 14 tiene otra alusión cuando dice, sacrifica al Eterno Todá, alabanza, y paga tus votos al Altísimo. Mire qué interesante, por esto expresan algunos rabinos que este sacrificio de toda de agradecimiento era el más amado por parte del Creador, era el más amado porque su nombre era santificado con multitudes de gente y había una comunión perfecta. El Eterno, el sacerdote, tú, tu familia, tus conocidos, tus amigos, tenían
una comida festiva delante del rey, y es por eso que los 3 primeros sacrificios no tienen que ver nada con pecado, tienen que ver con adoración, mis amados hermanos, tiene que ver con agradecimiento, con alabanza, y esto es muy importante para nosotros. La pregunta que nos debemos de llevar hoy para casa, mis amados hermanos: ¿qué tan agradecidos somos nosotros? Cada acción, dice nuestro pueblo de Israel, Gams Letová, todo es para nuestro bien. Cada vez que Dios te da algo, ¿cuán agradecidos tú estás? Dicen nuestros sabios, uno es feliz cuando está contento con la porción que el Creador nos ha dado. ¿Qué tanto tú estás feliz? No, dicen algunas personas, no, es que no tengo nada. Dios no me ha dado nada. Y tenés un techo. Tenés un techo. Mucha gente anda alquilando. Otros no tienen techo, duermen en un parque. ¿Qué tan contento está con la porción que Dios te ha dado? Mucha gente te dice, no como, pero los 3 tiempos no has dejado de comer. Es que no tengo ropa, pero tienes ropa en vestuario. Es que, te dicen ellos, es que tengo muchos hijos, pero agradece al Creador por ellos, porque hay otras personas que están luchando por tener un hijo al menos. Y tú tienes 1, 2, 3 o varios. ¿Qué tanto cada vez que te llega algo al alcance de tu mano dices, gracias Padre? Gracias porque no tenía para comprarlo, no tenía y me lo diste. No me lo merecía, pero me lo diste. ¿Qué tan agradecido estás tú con la porción que el Creador te ha dado? Porque dicen el Salmo, cuán grato es alabar al Eterno, toda agradecimiento, alabanza. ¿Quiere decir que la alabanza te sale cuando te saques el premio mayor de la lotería? ¿O te llevan un cheque con un alto número para que tú lo cambies? Solo es ahí que tenés que agradecer. Padre, gracias porque me quitaste esto de mi camino. Gracias, Padre, porque hoy me vino un juicio, me vino una prueba de parte tuya, y si no hubiera sido por eso, no hubiera vuelto al camino a la redención que tú me estás dando y ofreciendo. ¿Qué tanto estás agradecido? ¿Qué tanto estás agradecido? Mis amados hermanos, hoy es un tiempo muy interesante para nosotros. ¿Qué tanto estamos siendo agradecidos? ¿Qué tanto estás agradecido por tu trabajo? Te vives quejando todos los días y tienes un trabajo, llevas el alimento, tu casa de parte del Creador. El maná desciende por tu trabajo, un regalo del cielo, y te estás quejando. Cuando hay otras personas que no tienen que comer, otra gente que no tienen agua que beber. Miramos en nuestro país, están muriendo muchos animalitos por deshidratación, por falta de agua. Y tú estás bien de salud. ¿Cómo te puedes quejar cuando tienes salud? Gracias, Padre, por eso. Gracias, Padre. Hoy, cuando tú llegues a tu comunidad, a tu congregación, ¿cuál es la alabanza que vas a decirle al Eterno? Honra y gloria para ti, Padre. La alabanza es tu queja, tus murmuraciones, tu enojo, tu frustración. O decirle, gracias, Padre. Gracias. Gracias. Hoy es un tiempo camino a Pesach, camino a nuestra libertad. ¿Qué entender que es la libertad? ¿Cómo sabemos que estamos en la libertad? Pablo dijo algo muy interesante, mis amados hermanos, y quiero agarrarme de allí para llevarte una enseñanza pequeña sobre este proceso camino a Pesach.
el simple hecho que mucha gente ha agarrado la fiesta de Pesach, es que vamos a aguantar 7 días sin comer nada, leudado, que no sé qué, que no sé cuánto, quitar las 5 elementos que tienen que ver con lo que tiene que ver con estos cereales, y no comerlo, no hacerlo leudar con agua, y únicamente ahí nos restringimos, ya no hay nada más. No, mis amados hermanos, hay mucho trabajo que hacer, y ese es tu trabajo y el mío, como líder de la comunidad, como forjador y conocedor de la Escritura. Es mi deber enseñar, pero tu deber es, mis amados hermanos, obedecer la Escritura, lo que dice Dios. Y si tú te apegas a lo que dice Dios, aunque no entiendas, Dios te va a bendecir, Dios te va a exaltar y Dios te va a aumentar. Y todo aquello que hoy te falte, Él te lo va a dar. Él te lo va a dar. Dice Pablo algo muy interesante para que podamos entender este contexto. Dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas vuestra masa sin levadura como sois, porque vuestra Pesach que es Mashiach, ya fue sacrificado por nosotros, dice. Es muy interesante, mis amados hermanos, esta palabra, este contexto escrito por Rab Shaul Pablo. Cuando somos injertados como ciudadanos en el pueblo de Israel a través de Mashiach Yeshua, porque recordemos que dice la Escritura que antes estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Y la paga, dice la Escritura, del pecado es la muerte. Por lo tanto, estábamos muertos. Pero dice Pablo, ahora han venido los lejanos, se han hecho cercanos a través de Yeshua, y dice, muy interesante, ahora, antes estaban fuera de la ciudadanía, antes estaban fuera del pacto, fuera de las promesas, pero hoy han venido a acercarse a través de Yeshua, han sido injertados y hoy tienen una ciudadanía, son co-ciudadanos. No son del pueblo de Israel, pero han sido injertados en el olivo natural a través de nuestro Mashiach. Y esto es algo muy interesante para nosotros. Y esto es lo que tiene que ver y entender, lo que está más allá del mismo contexto, lo que Yeshua hablaba. Por eso es que Yeshua tenía graves problemas en el siglo XXI durante el segundo templo, mis amados hermanos. Muchos de ellos no entendieron a Yeshua porque Yeshua venía a un nivel alto, hablando un nivel soft. El pueblo no estaba adaptado al nivel soft. El nivel soft ellos lo habían perdido. La presencia divina, la Shekinah del Creador se había perdido, se había desaparecido del templo. Por lo tanto, los niveles de ellos eran un nivel bajo. No entendían cuando Yeshua hablaba. Esto es nivel soft. Lo mismo que está pasando hoy en el siglo XXI, mis amados hermanos. Todo aquel que hable un nivel soft, la gente se va a sorprender y entender. Y este hombre que habla solo misterio, no entendemos nada. Porque el nivel de entendimiento hoy en el siglo XXI es un nivel bajo. Un nivel tan bajo que lo están leyendo tan literal las cosas, que muchas cosas no son literal. Hay un nivel escondido detrás, hay un nivel secreto detrás de cada contexto. Y esa es la parte que quiere Yeshua y Pablo que nosotros lleguemos y entendamos. Hay algo más allá del contexto simple, del Peshá, mis amados hermanos. Y aquí lo que dice Pablo a través de Mashiach Yeshua, por cumplir como hijos de Noach las 7 leyes universales, la parte alágica, los temerosos de Hashem, los redimidos, los apartados en Yeshua, quedamos injertados espiritualmente en Israel, a pesar de que no somos judíos. No somos judíos, somos gentiles injertados. Tenemos derecho de guardar la Pesach. Importante aquí que la levadura, un pedazo, dice Pablo, de masa vieja o una masa ácima,
para que nos limpiemos de esa naturaleza y que seamos nuestra propia masa como soy, porque Hashem creó todo bueno en gran manera. Y lo que Hashem quiere que volvamos es al principio de la creación sin levadura. Algo que Dios creó perfectamente, que el mismo hombre ha distorsionado, tergiversado, aumentado, quitado dentro de la misma escritura, mis amados hermanos. Esto es lo que dice Pablo: alejaos y limpiaos de esa vieja levadura. No, muchas veces la gente lo entiende en el contexto, la vieja naturaleza, sí, la vieja naturaleza. Antes eras malo, hoy quiere el Eterno que sea bueno, el origen de todas las cosas. Llegar cuando dijo el Eterno, y todo era bueno en gran manera. Quitó, todo era bueno en gran manera. Pero Pablo Rachaul nos habla en 1 Corintios 5, versículo 8. Así pues que sigamos celebrando, dice la Pesach, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con el pan ácimo dice, de sinceridad y de verdad. Aquí en este versículo, mis amados hermanos, que es muy, muy importante para nosotros en nuestros días, y más hoy, mis amados hermanos, que Pablo nos orienta que hay 4 cosas que debemos de meditar muy importantes hoy. Para entrar a Pesach hay 4 cosas que hay que meditar. 1, dice, la malicia. 2, la maldad. 3, la sinceridad. Y 4, la verdad. Tenemos que despojarnos y desarraigarnos de toda malicia, que esto es el gusto y el deseo, el placer por hacer lo malo. Es delicia en el mal. En pocas palabras, es decir, tengo la disposición de hacerlo cada vez más rápido. Y Pablo habla acerca de esto directamente, mis amados hermanos. Y dice, despojaos de la levadura, de esta malicia y de la maldad. Vemos cómo Pablo, mis amados hermanos, escribe a los Corintios en el 2 capítulo anterior y llama a la comunidad de Corintio, y habiendo algunas excepciones en ella, pero la mayoría caían en una categoría baja, como lo expresa Pablo en el capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice, Pablo habla a la congregación para limpiar de esa vieja naturaleza, porque ni aún la congregación se escapó de estos 3 tipos de creyentes, o 3 tipos de personas, mis amados hermanos, que el día de hoy tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces nosotros no entendemos y creemos porque en la congregación todos son kadoshim, todos son santos. No, mis amados hermanos, en la misma congregación hay niveles. Y esos niveles tenemos que tener cuidado, porque de acuerdo a esos niveles, tenemos que hablar con ellos de acuerdo a su nivel, porque no pueden hablar un nivel sofa, un nivel que está muy bajo. No van a entender, no van a captar. Y muchas veces las personas andan en estos niveles tan bajos. 1, dice Pablo, espirituales. 2, carnales, dice Pablo. Y 3, naturales, dice Pablo. Son 3 niveles que tiene la congregación. Viendo este pasaje, en el capítulo 3 de Corintios y capítulo 5 se entrelazan, mis amados hermanos, y recordemos por qué en los tiempos de Pablo no existía una separación de capítulos y versículos, era totalmente recorrido y se interconectaban. Vemos que en este tercer grupo los naturales estaban muy atrás de los otros 2. Porque una persona natural es como un animal. Hablan algunas traducciones como hoy en las sociedades y algunas congregaciones decir no naturales como Hashem lo creó o como somos nosotros. No porque Él los creó sin pecado, pero lo que interpreta Pablo es que con respecto a lo natural de hoy es que el hombre es pecaminoso. El hombre es pecaminoso. Y eso lo vamos a hallar en la congregación, mis amados hermanos.
Dice, hay tres tipos de categoría de personas: espirituales, 1, 2 carnales y 3 naturales. Es decir, una persona natural es una persona que no ha nacido de nuevo, que no ha sido regenerado, o en pocas palabras, no ha sido transformado. El hombre es sensual que no acepta la voluntad de Hashem. Y esto es muy delicado. Muchas veces nosotros podemos entrar como natural a la fiesta de Pesaj. Y dice Pablo, limpiaos de la vieja masa, la vieja levadura. Porque para este tipo de personas son muchas veces locuras y tonterías la parte que tiene que ver con la escritura. Muchas veces no podrán entender nunca bajo esta naturaleza la escritura, porque solo se pueden discernir las escrituras a un nivel espiritualmente hablando, mis amados hermanos. Por eso ustedes van a entender que hay gente que está en este nivel. Usted no puede pasar a un nivel, a otro nivel, a una parte de la congregación, porque tienen diferentes niveles. Tienen diferentes niveles. Y no se enoje. Muchas veces creemos que todos somos Kadoshim. No, mis amados hermanos. Hay diferentes niveles en la congregación. Y hay que entender, hay que llegar a estos niveles para poderle hablar y para que ellos puedan hacer cambios y transformación y pedirle al Ruach de Hashem, al Espíritu de Hashem, que los toque para que el manifiesto del Eterno entre en él y puedan ser transformados, renovados. Y haya un nuevo nacimiento en esta persona que tal vez nunca ha habido un nuevo nacimiento, mis amados hermanos. Pero Pablo, vemos que no utiliza esas palabras en 1 Corintios 3, cuando habla a personas carnales, que hacen una diferencia entre ellos y no lo llama hermanos, mis amados hermanos, sino que le habla conforme a su naturaleza, no le llama hermanos. Algunos llegaban borrachos, otros tenían la mujer de su papá, todo tipo de exceso. Habían personas que, pensando que habían dones espirituales y habían competencia entre los dones espirituales, entre ellos, para ver cuál de entre ellos era el mejor en Corintios. Y todo esto pasaba, mis amados hermanos. Pablo en el versículo 14 nos dice quiénes son llamados hermanos. Y sencillamente lo que Pablo habla es que son todos aquellos que han nacido de nuevo y hacen la voluntad de Hashem y son lavados a través de la sangre del Mashiach. Para los corintios, cuando Pablo les llama, mis amados hermanos, hermanos, para ellos era un halago porque se comportaban irracionalmente, porque ellos se creían que hablaban mejor en lengua que otros y eran una locura los corintios. De ahí vemos que Pablo habla de contienda, inclusive de celos, mis amados hermanos. Esto muchas veces hay en la congregación. Hay contiendas, hay celos, envidia. Una persona carnal, y vemos como Pablo lo define, este tipo de persona no puede hablarle como espirituales. A ellos no pueden hablarle como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Mashiach. En otras palabras, cada alma y es puesto en nuestro cuerpo, nacemos y vivimos una vida fuera de la voluntad de Hashem. Soy carnal y como un niño, es decir, un recién convertido, una nueva criatura, porque mi naturaleza caída está acostumbrada a pecar constantemente y a ser egoísta en la vida. Esta persona está acostumbrada a todo de la vieja manera de vivir, reflejos espirituales, emocionales. Todas estas personas están cautivas y esclavizadas por la vieja manera de vivir, porque Pablo lo llama el viejo hombre. No podrán ser carnal, porque cuando uno se convierte, nuestra naturaleza cambia, porque nos acostumbramos a hacer las obras del Creador en nuestra vida. Es decir, no vamos a ser espirituales de la noche a la mañana, mis amados hermanos. En el Mesías habrá un periodo de tiempo en el que nos veremos, mis amados hermanos, como carnales, y es de ahí que Pablo habla
de que no puedo hablarles como espirituales, quien es una persona madura, mis amados hermanos. Un creyente carnal es un creyente nacido de nuevo, tendrá parte del mundo venidero. ¿Y por qué se llama carnal? Porque es dominado por su disposición natural de seguir su carne. Cuando la escritura habla de carne, hay que diferenciar dos cosas, mis amados hermanos. Uno, carne habla del cuerpo físico. Cuando Hashem creó todo, lo creó bueno en gran manera. La carne es el cuerpo, la parte física. Y segundo lugar, habla de carne, no para referirse a los tendones, a los músculos, a los huesos, sino para referirse al pecado, a la vieja naturaleza, donde mora esa vieja naturaleza en mi cuerpo. Eso es lo que dice Pablo: en mí mora el bien, es decir, la carne. Cuando habla en Romanos 7:18, dice: y aquellas personas que son carnales tienen una disposición de buscar el pecado. ¿Tienen el espíritu de Hashem? Sí, porque fue insuflado en su neshama, en su alma. Pero el espíritu de Hashem está contrictado, está apagado en ese preciso momento con los creyentes, con estas personas, mis amados hermanos. Lo mismo dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, dice: no apaguéis al Ruach, el espíritu. El Ruach no funciona como funciona un demonio. Esto esté claro, mis amados hermanos, hoy. Un demonio puede poseer a una persona hasta el punto que le anula su propia voluntad de esa persona. Es decir, en pocas palabras, esa persona no tiene control ni dominio de sí mismo, mis amados hermanos. Una persona en este contexto no tiene ni control ni dominio de sí mismo. Mientras que una persona espiritual puede perder su espiritualidad. Claro que sí, mis amados hermanos, puede perderla. Y una persona espiritual es una persona que en la mayoría de su vida está dirigido a agradar a Hashem, está lleno del espíritu de Hashem. Con esto no te estoy diciendo que es una persona perfecta. No, mis amados hermanos, una persona espiritual no es una persona perfecta. Porque si esto fuera de perfección, quien estuviera lleno del espíritu, mis amados hermanos, obviamente sería nadie hoy en día. Por otra parte, el carnal puede llegar a tener momentos espirituales, puede orar y sentir la presencia de Hashem, pero podemos decir que 7 de cada 10 días, por lo general, él buscará las cosas del mundo, de la mala inclinación, y es ahí que la festividad de Pesach nos hace un claro llamado a dejar esto que nos estorba, esto que nos separa. La malicia y la maldad nos separa del Creador, mis amados hermanos. Esto es lo que se refiere directamente Pablo, mis amados hermanos. Esto es como tener un animal de carga, y en vez de que ese animal cargue nuestras propias cargas, es como que si nosotros mismos cargásemos al animal. Tan así es el ser humano, mis amados hermanos, desorientado, que es tan así increíblemente y tan pesado y agotador este sistema en nuestras vidas. De esto es lo que está hablando, mis amados hermanos, es Pablo, porque dice que una persona que quiere servir en su carne es tan carnudo como esto que hacía este hombre, de cargar a su animal todo el lugar donde iba, que iba y lo cargaba, en vez de que el animal cargase a él. Lo mismo habla Pablo en Gálatas 3:3, dice: tan necesario son, habiendo comenzado tan necios son, habiendo comenzados como gente en el espíritu, y ahora vais a acabar por la carne. Mire qué interesante lo que habla Pablo. Esto es en el esfuerzo humano, como el ejemplo, empezar a cargar el animal y luego terminar cargándonos nosotros mismos, cargando al animal. En vez que el animal nos cargue a nosotros, increíblemente,
Esta demostración es una analogía del nuevo nacimiento que una persona sabe y conoce que está perdido sin Hashem y que no puede hacer nada sin Hashem. No podemos hacer nada sin Hashem. Y estamos condenados. Y todo esto estamos condenados. Y clava al Eterno y le dice: te necesito. Cuando clamamos directamente al Creador, necesitamos al Creador. Podemos llegar a clamar al Creador y decirle: necesito, te necesito, sálvame. Y el Espíritu regenera su vida. Pero por alguna razón, todos en alguna estancia de la vida, al igual que el pueblo de Israel, en sus 42 jornadas, mis amados hermanos, sus estaciones donde el Eterno los hacía acampar, pensamos que la historia es algo así similar como en Carnelandia, como que Hashem nos dijo: yo te salvo, te regenero el corazón, pero hoy te la ingenias vos. Es decir, trata de agradecerme, hace todo para estar conmigo y te dejo toda esta lista de cosas por hacer. Ve a la congregación todos los Shabbat a orar y una lista grande, pero pensamos en Carnelandia. Cómo cargar el burro y luego cargarlo yo y llevarlo donde yo quiera. No como Hashem me ha dispuesto a hacerlo, que lo haga. Es allí donde Pablo llama a los Gálatas necios y miserables, creyentes espirituales con los que no vale la pena, dice, juntarse. De tales no proceden palabras edificantes, dijo Pablo. Solamente hay contiendas, celos, pleitos entre ellos. La única alegría que conoce es la de su nuevo nacimiento. En otras palabras, tal vez le queda algo, dice Pablo, de gratitud. Tal vez le queda algo de gratitud. Y nos podemos preguntar, ¿gratitud por qué? ¿Por ese burro de 500 libras que pesaba, que le tocaba cargar todos los días? Por eso es gratitud, dice la gente. Los salvos, pero no espirituales. Uno ve la salvación como 100 hectáreas no labradas, como un montón de trabajo cansado muchas veces y agobiante. Asistir al Shabbat, dice la gente, que muchas veces lo miramos como carga. Tenemos que invertir mucho en el Shabbat, tenemos que estar preparados, llevar los alimentos y todo esto, pero lo ven mucho cansado, agobiante, que tengo que gastar para ir, resistencia al pecado. ¿Será que he hecho lo suficiente? Dice la gente, por ello es que vive cansado, por eso te quejas tanto, habiendo entre vosotros, dice, celos, contiendas, envidias, diserción, porque son carnales que andan como hombres, días carentes de gozo, personas conflictivas, personas sedientas a hacer sus propios deseos, sus propios placeres, sus fantasías, influenciadas, mis amados hermanos, en algún momento a hacer la maldad, de lo cual estos creyentes encontrarán más alegría en un funeral que en una persona carnal. Y lo que debemos de preguntarnos, ¿quién entre ustedes querría mudarse ahí? Nadie, porque esa persona es más un repelente que un inconverso. Creyente genuino, nacido de nuevo, pero reprimido y negativo, mis amados hermanos. Muchos dirán que ir al mundo como persona, como una actitud negativa, como esta es como decir, vivir con un creyente y decirle, no quisiera ser un creyente para ser una persona miserable como yo. Si nosotros mostráramos que hay un Dios supremo, un Dios grandioso, y vivimos este tipo de actitud como está mostrando a ese Dios grandioso, y la verdad, ¿a quién estás mostrando? Al mundo. Por eso el mundo está como está hasta el día de hoy, mis amados hermanos. Si nosotros mostráramos al Dios del pueblo de Israel, tuviéramos otro tiempo diferente.
estuviéramos mostrando a un Dios grandioso, un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, no como lo habla el mundo hoy, un Dios ausente, un Dios pesado, un Dios malo, un Dios que no ayuda. Eso es lo que se mira hoy en el mundo, mis amados hermanos. Tenemos que ver muchas cosas y cambiar. Es como quien quisiera recibir un regalo de un animal como un burro, si te va a tocar cargarlo al final a ti, en vez de que el animal te cargue. Todas las personas hasta el día de hoy, que la vida de un creyente es así. Pensamos que nacemos de nuevo y luego ahí tu mal proceder y le pides ayuda a Dios cuando lo necesitas, pero hágala, dice la gente. Ahí la lucha de mi hijo es fuerte. Pablo nos da un mensaje y nos dice, Pablo, hay esperanza. Si a ti te está pasando algo similar con esto, mis amados hermanos, nadie está contra ti. Nadie está contra ti. Aún hay esperanza para los carnales. Un creyente en esta vieja levadura. Y lo da Pablo en Colosenses capítulo 2 versículo 6, dice, porque subraya una gran verdad que a muchos se nos ha olvidado hasta nuestros días. Dice Pablo, por lo tanto, de la manera que recibiste al Adón, Yeshua, nuestro Mashiach, vivid en él, vivid en él. Otras versiones dicen, andad en él. Mis amados hermanos, hay esperanza en Mashiach. La pregunta que nos deja este versículo es, ¿cómo recibimos a Yeshua? ¿Cómo recibimos a Yeshua? Esa es una pregunta muy interesante, mis amados hermanos. No es simplemente imponer y decir, lo recibo. No, tenés que ver tu vida, tenés que ver cambios, cosas que no están correctamente hoy. Tenemos que hacer cambios, mis amados hermanos. ¿Cómo lo recibimos entonces? Esa es la pregunta maravillosa que nos debemos de hacer. Amados hermanos, ¿cómo tú lo recibiste? ¿Sigues igual? ¿Sigues carnal? ¿Sigues espiritual o natural? ¿En qué lugar estoy yo hoy? Este es un autoanálisis para nosotros hoy. Pareciera fácil, porque este versículo está clave. Es la clave, mis amados hermanos, pero tan importante que de la manera que recibiste al Adón Yeshua, así viviste en él, dice el texto. Algunas personas no quieren un gran esfuerzo de su parte. No quieren un gran esfuerzo, porque a uno le toca poner poco, y lo único difícil del nuevo nacimiento es entregar mi voluntad al Creador y andar en obediencia a los mandamientos como anduvo Yeshua. Es decir, es un acto de la voluntad viciada al pecado. En pocas palabras, es decir, como Yeshua dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Abba Padre. Cuando nacemos de nuevo, debemos de hacer la siguiente. Primero reconocemos el pecado, rectificamos, restituimos y luego no lo volvemos a cometer ese mismo pecado. Y lo que conocemos como Teshuvah, arrepentimiento, y acto seguido recibimos a Yeshua como nuestro Mashiach, como nuestro Mesías, por fe, como dice la Escritura, y luego quien hace la obra de la salvación no somos nosotros, mis amados hermanos. El que hace la obra de la salvación es Hashem. Estamos claros que es Hashem. Confianza plena en Hashem. La dependencia plena en Hashem. Como lo dice Isaías, capítulo 43, versículo 11. Y esta es la clave, mis amados hermanos. Dice Hashem, yo Hashem, fuera de mí no hay quien salve. Fuera de mí no hay quien salve. Es únicamente Hashem quien salva. Esa es la fuente de toda. Mis amados hermanos, ¿a quién estás buscando tú hoy? ¿A quién buscas tú hoy para tu salvación? ¿A quién buscas? ¿A quién
¿Qué estás buscando? Hashem dice, hoy quiero cerrar con esto, mis amados hermanos. La sujeción a los mandamientos es algo muy importante, como se sujetó Yeshua, mis amados hermanos. El mismo Yeshua fue sujeto al Padre en todo sentido de la obediencia. ¿A quién estás pidiendo por tu salvación? Que el Padre Eterno te ayude, que el Padre Eterno nos ayude a todos y poder entender este caminar. Amados hermanos, estamos camino a Pesach, camino a tu y mi libertad. ¿Qué significa para ti tu libertad? Tu libertad es dejarte vivir con la vieja naturaleza. Cuando Pablo dice, despojaos de tu vieja masa. Quiero despojarme de la vieja masa. Que Hashem, quien es bueno y bendito, hoy te revele. Ahí es donde tú estás. Que el santo bendito sea, toque tu más profundo de tu corazón, tu mente, y puedas entender que el discernimiento te lleve a la revelación de la palabra del Creador y tú puedas hacer cambio. Amado hermano, para ti hay esperanza. Tal vez en algún momento tú has sentido que no hay esperanza para tu vida, que tal vez te han dicho que no sirves para nada, que tu vida no vale nada, que nadie da nada por ti. Hashem te ama. Eres un tesoro en los cielos para Hashem. Hashem te ama. Y hay una congregación que te espera. Ve a la que te queda más cerca. Congrégate. Ten ese avivamiento con tu prójimo. Ese avivamiento se llama, en el hebreo, nuevo nacimiento. Que el Padre Eterno te dé ese nuevo nacimiento en tu vida y tú puedas ver todos los días la manifestación de Dios y traer ese corbán todá, ese corbán de agradecimiento al Eterno, esa corbán que tiene que ver con acción de gracia, ese corbán devoto, y ser agradecido con la porción que el Eterno te ha dado. Padre Eterno, bendice a nuestros hermanos. Hazlo llenar hoy de ese agradecimiento, de que todo aquello que tenemos no es de nosotros, pero le ha placido al Creador ponértelo en tus manos y en mis manos. Darle gracias por lo bueno y por lo malo que nos ha pasado. Dándole todo es para bien. Gracias, Abba, porque tu misericordia es grande, es grande. Te agradezco, Padre Eterno, por mi familia, por mi trabajo, por mi negocio, por mi casa, por los vecinos. Te agradezco, Padre Eterno, porque la sabiduría que me has dado, hoy entiendo tu camino. Pedimos por todos aquellos que no ha llegado su revelación. Muchas veces andan de un lugar saltando en otro lugar y no hallan un lugar fijo para entender que Dios ahí te quiere. Dios no quiere que andes saltando de un lugar para otro. Dios te ama. Dios te está alimentando con lo que tú necesitas, porque el día de mañana te va a dar todo aquello que tú necesitas más, pero vas a entender de lo poco. Cuando te dé lo mucho, vas a entender los caminos de Hashem. Que el Santo bendito sea, te bendiga y puedas entender el camino de todos estos sacrificios. Cuando dijo el Padre, no quiero sacrificio, sino quiero obediencia. Que entendamos qué significa no sacrificio, no es que no lo desea, no. Porque de nada me sirve traer algo y ser lo mejor que estoy ofreciendo si no lo estoy haciendo con un corazón agradecido. Por obediencia, lo estoy trayendo porque ni modo, lo tengo que traer por obligación, no. Sino obediencia.
Yeshua dijo, anden como yo anduve. Él anduvo en total obediencia al Padre, sujeto a los mandamientos del Creador, sujeto a toda la voluntad del Padre en todos los sentidos de la obediencia al Padre. El Santo bendito sea te bendiga. Shalom, Ubrahot. Le bendecimos desde la comunidad Bnei Israel. Los invitamos en cada Shabbat, en cada enseñanza y a los grupos de formación espiritual, en los cuales hay cursos gratuitos para que puedan ustedes aprender de las raíces hebreas, de la fe de nuestros antepasados, cuando dijo el profeta, volved a las sendas antiguas, a las sendas de nuestros antepasados. Que el Santo bendito sea te bendiga. Shalom, shalom, shalom. Y que el Santo bendito sea te haga traer desde lo más profundo y tengas un buen camino de retorno a casa y tengas la verdadera libertad en este pesa que tú necesitas, tu familia, tu descendencia y tu nación. Que el Santo bendito sea te haga libre cuando tal vez tú no eres libre. Que hoy puedas tener una decisión y te conviertas en libre como nuestro pueblo de Israel cuando dice Am Israel Haim. El pueblo de Israel vive. Shalom, Urahot.